Bueno, estábamos, ¿no es cierto?, en las normas internacionales SP, y dentro de las normativas, ¿no es cierto?, aparecen ahí los estados financieros consolidados y separados, que es lo que se establece en la NIC número 6, y que son los estados financieros consolidados y separados que confeccionamos cada uno de los municipios. Ahora, en inversiones asociadas, bueno, hay que ver cuáles son las actividades que están involucradas en este tipo de inversión, ¿ya? Lo mismo ocurre en la participación en negocios conjuntos, ¿ya? También en la resolución número 3 establece específicamente a qué se refiere, ¿no es cierto?, este concepto. El ingreso de transacciones con contraprestación, o sea, cuando hay algo de por medio, ¿ya? Después información financiera en economías hiperinflacionarias, que también tienen que ver con, que no es el caso nuestro, sino que de otros países, me imagino, ¿no es cierto?, en los cuales viven situaciones inflacionarias importantes. Los contratos de construcción, ¿ya?, que también establece normativas respecto de los contratos de construcción en la NSP 11. Los inventarios, ¿cómo se confeccionan los inventarios? Aquí hacemos, ¿no es cierto?, el alcance respecto a lo que estamos haciendo hoy en día en muchos municipios, que es la actualización del inventario municipal, bajo las normas NIC-SP. También tenemos los arrendamientos, ¿ya? También los arrendamientos están en la NIC 13, la cual establece la forma, condiciones, o el tipo de arrendamiento que se trate, ¿ya? Después tenemos la NIC 14, hecho ocurrido después de la fecha de presentación. Cuando hablamos después de la fecha de presentación, ¿no es cierto?, hablamos de la fecha de presentación de los estados financieros. Y también hay que colocar hasta antes la presentación de los estados, si hay algún hecho relevante que implique, ¿no es cierto?, la información, hay que incluirlo dentro de la justificación, respectiva. Tenemos los instrumentos financieros, presentación e información a revelar. Y aquí hay un tema importante porque tiene que ver con aquellos municipios que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder operar en el mercado de capitales, en el cual en este proceso se señala la forma, cómo deben reconocerse los intereses, en qué momento se hace el cierre de estos instrumentos financieros para los efectos de la información contable. También aparece, ¿no es cierto?, en la resolución número 3 de la Contraloría, aparece lo relativo a los instrumentos financieros. También tiene que ver, aparece en la NIC 16, las propiedades de inversión. Todas aquellas propiedades o aquellos bienes que se construyan, ¿no es cierto?, con el ánimo de generar algún tipo de rentabilidad, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos municipios, que generan, ¿no es cierto?, ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, ¿ah? De hecho, algunos municipios, las mismas dependencias, los edificios consistoriales, ¿no es cierto?, proceden a hacer arrendamiento de oficinas, ¿ah? Bueno, ahí cabría, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las propiedades de inversión, porque está generando una rentabilidad respecto de esos bienes. También tenemos las propiedades, planta y equipo, ¿ya? El PPE, que se llama, ¿ya? Y aquí tiene que ver con toda la información relativa a las propiedades de bienes, ¿ah? Al equipamiento, ¿no es cierto?, a la planta, cómo se reconocen contablemente, cómo se valorizan contablemente, cómo se deprecian, cómo se determina el valor de deterioro de cada uno de estos bienes, ¿ya? Por lo tanto, también esto aparece en la resolución 3 de la Contraloría del año 2020. Información financiera por segmento, ¿no es cierto?, ¿ya? Lo que sí, eso no va a entrar en mayor detalle porque aparece también dentro de la resolución 30 de la Contraloría. Pero acá aparece lo que son las provisiones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de provisiones, ¿no es cierto?, hablamos de estimaciones, ¿ya? Estimamos pasivos contingentes y activos contingentes en cuentas de orden deudoras y acreedoras, ¿cierto? Estimamos las provisiones pertinentes respecto de posibles obligaciones, ¿ya?, como también posibles beneficios que podría reportarle a la entidad pública o al municipio
por tanto los activos como los pasivos, ¿ya? Por el lado del pasivo podría estar, ¿no es cierto?, un eventual compromiso de algún juicio, ¿ya? Un juicio contingente en los tribunales de justicia, ¿ya? También podría darse el caso en algún activo contingente, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la NIC 20, información a revelar sobre partes relacionadas. La verdad que no tenemos mucho aspecto en este sentido, ¿no? No hay mucha actividad. Pero sí tenemos la NIC 21, dice, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con lo que antes explicábamos. ¿Por qué? Porque los activos, ¿no es cierto?, pueden ser generadores de efectivo como no generadores de efectivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es un tema que igual hay que manejarlo bien, porque de esta forma nosotros podemos registrar en forma adecuada los bienes del activo fijo, los que no son generadores de efectivo. Cuando son generadores de efectivo estamos hablando que aquellos que puedan generar alguna rentabilidad durante el periodo de vigencia, ¿no?, o de vida útil, ¿ya? Bueno, esta revelación en la NIC 22, revelación de información financiera sobre el sector gobierno en general, bueno, esto tiene que verlo ya a nivel gubernamental, qué tipo de información se va a entregar sobre el sector gobierno en general, ¿eh? Y eso lo tiene que entregar en este caso la Contraloría, que es la entidad que tiene que llevar la contabilidad y va a dar, ¿no es cierto?, la información a nivel global. Ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos y las transferencias. Esto sí, ¿no es cierto?, nos afecta como municipio, en lo cual son operaciones, los municipios se nutren, ¿no es cierto?, con la generación, se nutren sus finanzas, nutren su sistema financiero con la generación de impuestos y también de transferencias, ¿m? Transferencias de ingresos, de aportes que le pueden hacer al municipio y que no hay una contraprestación detrás de ello, ¿ya? Después dice presentación, la NIC 24, presentación de información del presupuesto de los estados financieros. También, ¿no es cierto?, desde hace unos años también se está entregando. ¿Qué estado estamos entregando hoy en día respecto de la información del presupuesto, conjuntamente con los estados financieros? ¿Hay alguien que me pueda contestar? ¿Quién me puede señalar qué información financiera, desde el punto de vista presupuestario, estamos entregando conjuntamente con los estados financieros, que tienen carácter presupuestario? ¿No? Bueno, lo que entregamos obviamente es el balance, el balance, ¿no es cierto?, de ejecución presupuestaria, que tiene que ver con todo el movimiento presupuestario y que lo elaboramos, ¿no es cierto?, lo informamos conjuntamente con los estados financieros, ¿ya? Bueno, aquí también hay que sacar la conclusión que el presupuesto está integrado al sistema contable, por lo tanto, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, la información presupuestaria con los estados financieros en sí. Los beneficios de los empleados, ¿ya? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, registramos las pensiones y la parte laboral? Y aquí tiene que ver con todo el proceso del recurso humano. ¿Mm? De qué manera, ¿no es cierto?, liquidamos los sueldos, de qué manera los registramos, de qué manera los pagamos, todo el proceso de reconocimiento del gasto por este concepto. Y aquí nos aparece el deterioro del valor de activos generadores de efectivo, todos aquellos bienes, delante vimos la NIC 21, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, pero acá tenemos también el deterioro del valor de activos generadores de efectivo, los cuales, ¿no es cierto?, nos permite determinar cuál es la rentabilidad que nos puede generar este bien durante los años de vida útil, ¿ya? Y para eso,
Cuando hablamos de generadores de efectivo, tenemos que determinar fehacientemente, por los mecanismos que se adopten, ¿no es cierto?, los flujos de efectivo que podría generar, ¿ya?, este activo. De qué manera, ¿no es cierto?, se van a generar los ingresos y los egresos de este bien durante los años de vida útil. Tenemos, ¿no es cierto?, agricultura, o sea, hay algunos municipios que tendrán, digamos, temas relativos a la agricultura, los instrumentos financieros, la presentación, cómo se presentan los instrumentos financieros, la NIC 28. Tenemos los mismos instrumentos financieros, la NIC 29, reconocimiento y medición, cómo se miden, cómo se evalúan, ¿ya? Hasta qué nivel, digamos, aplicamos tasa de interés, ¿ya? Cómo se reconocen los cortes, ¿no es cierto?, de reconocimiento de los intereses devengados, por ejemplo, ¿ya? Hasta el momento conocemos procesos en el cual cuando tenemos algunos instrumentos financieros, su reconocimiento contable, especialmente lo que tiene que ver con intereses, se reconocen hasta el cierre del ejercicio contable, cuando estos instrumentos financieros sobrepasan el año calendario, ¿no es cierto?, correspondiente. Por lo tanto, desde el punto de vista contable financiero, se debía reconocer los intereses devengados hasta el 31 de diciembre del año respectivo. Después tenemos los instrumentos financieros. Información a revelar. ¿Cómo se han generado los instrumentos financieros? ¿Con qué empresas se encuentran vigentes? ¿Con qué instituciones financieras? Los plazos de vencimiento, los montos, la generación de mayores ingresos que han provocado este tipo de instrumentos financieros. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la NIC 31, que son los activos intangibles. ¿Cómo se presentan los activos intangibles? ¿Cuál es el proceso de reconocimiento de los activos intangibles? ¿De qué forma podemos amortizar los activos intangibles? ¿De qué forma podemos activarlos? Porque también hay un proceso de reconocimiento de estos activos. ¿Alguien me puede comentar cuál es una de las características para reconocer como activo un activo intangible? Alguien que me lo comente. Primero que nada, ¿qué activo intangible podemos encontrar en los municipios? Las páginas web. Las páginas web, ¿cierto? ¿Ya? Las páginas web tenemos que, ¿no es cierto?, activarlas. ¿Cuándo las activamos los activos intangibles? Que sería una. ¿En qué momento los activamos? Alguien que me responda. ¿No? ¿Nadie sabe en qué momento activar un activo intangible? A ver, don Jorge Varela, que es de Tal. ¿Qué me podría decir? ¿En qué momento podríamos activar un activo intangible? Don Jorge. ¿Está conectado? Parece que no. ¿O sí? Vamos a pedirle a otra persona que esté conectada. A ver, doña Karina Ramírez. ¿Cómo podríamos activar un activo intangible? ¿Cuál es una de las características fundamentales para poder activarlo? Cuando yo Profesor, menciono activar. Sí, dígame. Jorge Varela dice que él está conectado. Sí, yo lo veo efectivamente, pero no tiene acceso al micrófono. Por eso no le Ya. respondió. Ya. ¿A quién le he pedido? A Karina Ramírez, parece. Si se puede Sí. conectar. Karina ¿Sí? está. Sí. ¿De qué comuna es usted? De Santo Domingo. Santo Domingo. Karina, coménteme, ¿en qué momento podríamos activar un activo intangible? Es cuando se tiene como control del activo, ¿no? Ya, perfecto.
Cuando pero se hay, puede medir su valor, ya, ¿cuál es el valor? el valor razonable. ¿Ya? ¿Y cuál sería el valor razonable? mm, O sea, primero que nada hay una condición, independiente del valor razonable, ¿ya? Hay una condición para poder incorporarlo como un activo. Cuando la municipalidad tiene como el poder de obtener beneficios de ese activo, si mal no recuerdo. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero hay una norma inicial para poder incorporarlo. A ver, yo lo voy a explicar, para que no se Ujú. olvide. Primero que nada, ¿no es cierto? El bien tiene que tener un valor igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Cuando sea igual o supere esa cantidad, yo lo voy a activar. ¿Qué significa lo de activar? Lo voy a incorporar en el inventario contable, ¿ya? Que va a quedar sometido ¿a qué? Cuando hablamos de activos intangibles, ¿no es cierto? Nosotros no hablamos para disminuir su valor por los tiempos que permanece vigente, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de amortización, ¿ya? Que es diferente al concepto de depreciación, ¿ya? Depreciación es el desgaste natural de un bien por el uso y el tiempo, ¿ya? La amortización es por la rebaja del valor que pueda tener este activo durante el tiempo, ¿ya? Y estos activos intangibles, ¿no es cierto?, lo vamos a activar cuando su valor sea igual o superior a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Eso para que no se nos olvide. Dentro de los activos intangibles, ¿alguien me puede mencionar, aparte de la página web, qué otro tipo de activo intangible manejan los municipios o poseen los municipios? Acuérdense que los activos intangibles son todos aquellos que no se pueden palpar con el sentido, ¿cierto? Pero que tienen valor, están presentes. Licencias audiovisuales, software, No le escucho. licencias audiovisuales, software, ¿Ya? Perfecto. ¿Qué otro más? ¿Qué otro concepto más de activo intangible podemos encontrar? Los derechos de dominio. Sí, escucho, dígame. Los derechos de dominio de las páginas donde se Correcto, ya está tienen que bien. alojar igual. Perfecto. ¿Qué otros derechos más? Los derechos de agua. Los derechos de agua, ¿cierto? Los derechos de aprovechamiento de agua también son activos intangibles que también, ¿no es cierto?, yo tengo que incorporarlos en el sistema contable, que también forman parte de, ¿no es cierto?, de nuestros activos y que también tienen un valor. Ahora, ¿cómo valorizamos esos bienes? ¿No es cierto? Bueno, en el caso de los derechos de agua, lo más probable es que vaya a tener que necesitar algún experto que me diga cuál es el valor que puedan tener los derechos de agua que tiene vigente el municipio. Podrá ser, no sé, pues me imagino yo, puede ser un ingeniero civil, hidráulico, que tenga que ver con aguas, quizá a lo mejor algún agrónomo con especialidad en ello, ¿ya? ¿Para qué? Para que valorice cuánto costaría eventualmente esos bienes que son de dominio y de propiedad municipal. ¿Ya? Ya también tenemos las NIC 32, que son las concesiones, en las cuales los municipios tenemos harta participación, ¿no es cierto? Las concesiones de los parquímetros, por ejemplo, las concesiones de los estacionamientos subterráneos, ¿no es cierto? Aquellas comunas que son comunas costeras, también hay muchos contratos, convenios, licitaciones de concesiones, ¿ah? Que caben dentro de este concepto y que lo que establece la resolución 3 de la Contraloría del año 2020. Y aquí tenemos la adopción de las NIC, las concesiones, ¿no es cierto? Tenemos también la adopción por primera vez de las IPSAS base de ENGA, los estados financieros individuales por cada unidad contable, los estados financieros consolidados, que tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, la Contraloría, ¿ya? Y acá aparece la NIC, la 32, que son las concesiones. Ahí veamos
La 32 que aparece ahí, ¿no es cierto? Que es la misma que estábamos explicando delante, las concesiones. La NIC 33, que es la adopción por primera vez de la IPSAS, base de ENGAD, ¿cierto? Hay una parte ya que se hizo, por ustedes, con el principio del ejercicio 2021, que hubo que adecuar muchas cuentas, ¿no es cierto?, que estaban desglosadas de otra forma y hubo que hacer los ajustes contables y adoptar el nuevo plan de cuentas que está basado en la NIC, ¿no es cierto?, SP. También la NIC 34 establece los estados financieros individuales por unidades contables. La NIC 35, los estados financieros consolidados, los cuales, ¿no es cierto?, le corresponde efectuar a la Contraloría. La NIC 36, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, ¿ya? La NIC 37, los acuerdos conjuntos. NIC 38, revelación de participaciones en otras entidades, ¿ya? Pudiésemos tener algún tipo de inversión o algún tipo de injerencia en alguna otra entidad pública, ¿ya? ¿Para qué necesitamos las NIC SP? Desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, nos permite un lenguaje común, ¿no es cierto?, nos permite prácticas uniformes de información financiera y nos permite la comparabilidad. ¿Y esto a qué confluye? Primero, ¿para qué? Para reforzar los marcos conceptuales, las NIC, ¿ya?, gubernamentales, cumplir con las rendiciones de cuentas, potenciar la transparencia, posibilitar que la información resulte más confiable, ¿ya? Cuando hablamos de reforzar de los marcos conceptuales, ¿cierto?, las nuevas normas de contabilidad, especialmente las SP, ¿ya?, establecen nuevos conceptos contables, ¿ah?, que la Contraloría los ha tomado y los ha adecuado al sector público chileno, en la cual nos señala ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto del devengado, ¿no es cierto?, el concepto del valor realizable, el concepto de valor de uso, el concepto de depreciación, el concepto de amortización, el concepto de cuenta. Bueno, la parte conceptual aparecen todos esos temas que son, ¿no es cierto?, de aplicación general en toda la normativa, ¿ya?, en la NICS, ¿ya? Ahí nos habla del valor de deterioro, ¿no es cierto? Bueno, habla de las cuentas activo, pasivo, habla de los estados financieros, qué tipo de estado financiero hay que presentar, cuál es la estructura, etc. Bueno, van todo el marco conceptual que regula la aplicación de las NIC SP. Cuando hablamos de prácticas uniformes de información financiera, obviamente que todas las operaciones financieras, independiente del origen del concepto desde el punto de vista cómo se generan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los municipios, los impuestos municipales tienen que ser registrados de acuerdo a la norma que establece el NIC SP, ¿ya?, que está establecida en la resolución 3 de la Contraloría. Lo mismo la comparabilidad, ¿qué permite hacer todo este proceso? La comparabilidad, comparar informes de igual naturaleza y de igual servicio, parece, ¿eh? Por lo tanto, es un tema relevante. ¿Cómo nace la convergencia al NIC SP? Primero que nada, ¿no es cierto?, hay un cronograma en el cual, obviamente, que aparece ahí desde el año, si nosotros nos fijamos, aparece ahí desde el año 2012, que se está trabajando respecto de las NIC SP. Primero tenemos el programa de aplicación gradual por sectores, ¿ya? Esto parte en el año 2012. Después tiene la definición de principales políticas contables de manera uniforme. Bueno, todo este trabajo lo ha hecho obviamente la Contraloría. ¿Con qué? Con un grupo de académicos, con un grupo de especialistas en el área, ¿no es cierto? Y también tomaron algunos servicios públicos piloto para poder explicar este proceso. También diseñaron codiseño para los servicios públicos, ¿ya? Trabajaron ahí la Contraloría con algunos servicios públicos como proceso de
piloto. La alianza, existe una alianza, ¿no es cierto?, entre la Contraloría General, obviamente, y la Dirección de Presupuestos. Trabajaron en conjunto para poder establecer un sistema uniforme, ¿no es cierto?, claro, transparente y aplicable al sector público. Y en esto, ¿quiénes participaron? Universidades y consultoras, ¿ya? Varias universidades participaron en este proceso y también consultoras externas de cómo debía aplicarse este proceso. Después, la aplicación de disposiciones transitorias para la implementación, ¿ya? Se establecieron alguna normativa, algún proceso previo, ¿ya? Y ya en el año 2016 se implementa la NICS para el gobierno central. ¿Qué significa esto? Que se implementa para todo el sector público, ¿ya? De forma integral, ¿ya? La adopción, ¿no es cierto?, se otorgó en la resolución 26 del año 2015, la nueva normativa contable, y la resolución 3 de 2020, normativa contable municipal, que empezó a aplicarse a contar este año. ¿Qué decía la resolución 16, aplicable al sector público? La que fue publicada el 25 de febrero del 2015. ¿Cierto? Y la vamos a revisar ahora, la resolución 16, en la cual obviamente está la dictación de la resolución que aprobó este contenido y que hace aplicable a todo el sector público esta NIC-ST. ¿Cuál es el contenido? Y aquí tenemos el contenido de la resolución número 16. Primero que nada hay una introducción, ¿no es cierto?, en qué se basó para la implementación de esta resolución, en la cual obviamente también hace mención ahí a que existe autorización expresa de parte de los organismos internacionales para usar, ¿no es cierto?, la información que sirve de base para la implementación de este sistema en Chile, ¿ya? Por lo tanto, porque también hay un trabajo de trabajo intelectual, ¿no es cierto?, que también tiene su valor, pero para este caso, ¿no es cierto?, se contó con las autorizaciones pertinentes, los organismos internacionales, para poder implementar esta normativa en Chile. Luego, en el capítulo primero, se habla de el marco conceptual. Y era lo que conversaba antes recién yo, respecto a ¿qué dice el marco conceptual? El marco conceptual habla de todos los temas, ¿ya?, de todos aquellos conceptos que están incorporados dentro de la NIC. ¿Ah? Vuelvo a repetir, como por ejemplo, el valor realizable, el valor de uso, ¿no es cierto?, del libro, la depreciación, son conceptos, ¿no es cierto?, que se utilizan en todo este proceso, pero de igual forma tenemos que conocer cuál es el sentido, cuál es el contenido de cada uno de esos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, yo les pido que lo lean, ¿ya? Para así les va a quedar muy claro cada uno de los conceptos. Luego en el capítulo segundo, ya aquí nos vamos a la normativa específica, ¿ya? Y aquí lo que habla primero, bienes financieros. ¿Cuáles son los bienes financieros? ¿Cuáles son los bienes financieros que podemos identificar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los bienes financieros que podemos identificar como tales? Son todos los activos. ¿Cuáles son los bienes financieros? Los activos, Ya, pero ¿qué tipo de activos? no sé, por Porque en los edificios. activos tenemos varias clasificaciones. Sí, obviamente es un activo, los bienes financieros. Pero ¿qué tipo de bienes podemos encontrar en estos bienes financieros? Bueno, están los vehículos, los edificios, etcétera. Están todos. Acuérdense ustedes que
lo que usted me está diciendo tienen otra característica. Son los bienes no financieros. ¿Ya? Tangible. Bueno, sí. ¿Ya? Tendríamos Préstamo. la caja Sí. y el banco, ¿no? No, porque esos son activos. Cuando hablamos de bienes financieros, siempre hablamos de De plata. que pudieran generar algún tipo de rentabilidad, ¿cierto? Ah, ya. Los préstamos. Los préstamos. Eh, Cuentas por cobrar. sí, Los podría préstamos. ser, sí, correcto, ¿ya? Las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? O también puede ser un depósito a plazo, puede ser un bien financiero, ¿no? Acciones también. Sí, ¿No correcto. es cierto? Porque genera algún grado de rentabilidad, pero también un bien financiero que se diferencia de lo que son de los bienes no financieros. ¿Ya? Siempre cuando asociamos los bienes financieros, lo asociamos a entidades dinero. financieras. ¿Ya? No sé si Ya. se aclara la idea. ¿Ya? Sí. Bueno, hacia eso apunta este concepto. Luego tenemos los anticipos de fondo. ¿Cuáles son los anticipos de fondo? ¿Cómo reconocemos cuando hay anticipos de fondo? Anticipos de fondo. El fondo común. El fondo común, ¿no? Anticipo de contratistas. Claro, podríamos... ¿Aló? Sí, dígame. Anticipo proveedor, anticipo contratista. Puede ser, ¿no es cierto? Anticipos de fondo. Claro, puede ser anticipo de proveedores, anticipo de contratistas, y todos los anticipos que se relacionen con fondo, ¿cierto? Los anticipos, también podríamos decir, como los anticipos a pesar de que no se concibe, podría ser anticipo a rendir cuenta, también podría ser. Son todos los anticipos. A ver, cuando hablamos de anticipo de fondo, ¿no es cierto? Hablamos de que se están entregando recursos anticipadamente al hecho que materializa el anticipo que se está otorgando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando damos anticipos a contratistas, se lo entregamos en forma directa nomás, sin ninguna dificultad el anticipo a un contratista. Tiene que ir con una boleta de garantía que Bueno, esos anticipos de fondo, todos tienen que ir asociados a una garantía previa. Tienen que sí, estar respaldados, ¿ya? Ahora, generalmente cuando se establecen los anticipos de fondo, especialmente los contratistas, en cierta medida para darle liquidez al proyecto, ¿ya? Pero hoy día existen otras alternativas también de liquidez. ¿Cuáles son? el factoring. Los factoring, ¿cierto? Pero Sí. los factoring es un sistema de financiamiento en la cual, si bien es cierto, no está relacionado con anticipo de fondo, pero es una alternativa, ¿no es cierto?, de financiamiento de un proyecto, en la cual digamos, el receptor del anticipo que le da el financiamiento a través de un factoring está asociado a un costo, ¿ya? ¿Y cuál es el costo del factoring? El factoring le presta la plata o le anticipa los fondos en forma gratuita a un cliente, por ejemplo. No, el factoring le entrega un 90% aproximadamente al Ya, ¿y qué contratista. significa eso? ¿Qué significa esa diferencia? Esa es la garantía que tiene por si tiene alguna, digamos, no se le entrega el efectivo después al factoring directamente. O un Pasa cobro. que El cobro que hacen. a ver, la diferencia que factoring. podría ser cualquiera, ¿no es cierto? Es el interés, porque en el fondo es una, entre comillas, son financieras, ¿cierto? Que fueron creadas en su momento para darle especialmente liquidez a las pymes. ¿Ah? Y eso está establecido en la ley. Ahora, este financiamiento a través del factoring, ¿no es cierto? Como decía antes, hay implícito, obviamente, cobro de intereses, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado porque muchos municipios, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de los municipios, los proveedores están factorizando sus facturas. ¿Qué significa eso? Significa que le están cediendo la propiedad de esa factura
a un tercero, ¿ya? Y en ese caso, por disposición legal, la municipalidad tiene la obligación, por ley, de pagarle a quien, ¿no es cierto?, el proveedor, ¿no es cierto?, le cedió la factura, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque yo sé que han habido algunas demandas de factoring en contra del municipio por cuanto los pagos no han sido efectuados al factoring, sino que derechamente han sido pagadas a los proveedores. Por lo tanto, no se ha producido el cumplimiento, ¿no es cierto?, legal de pagarle al factoring. Ahí yo igual les hago el hincapié en ese sentido. Y yo les sugiero que vayan revisando en el sistema de impuestos internos, ¿no es cierto?, porque hay un registro de cesión de derechos, en la cual uno puede preguntar en cualquier momento si está factorizada o no está factorizada un documento tributario, ¿ya? Ahora, cualquiera puede ser factorizado, no necesariamente las de inversión. Profesor, Sí, profesor, tengo una consulta al respecto. sí, dígame. Usted dice, les recomiendo, les sugiero, ¿cierto? En este caso, con respecto a la revisión de la cesión de crédito en el servicio de impuestos internos, Correcto. ya como a su vez también tengo conocimiento de que se sugiere nuevamente la revisión también de la validez de un documento en el servicio. Correcto. Pero, Sí, pero yo quiero saber si eso está normado o no. O sea, ¿es obligatorio para nosotros como municipio? ¿pagarle al factoring? No, la revisión de esa documentación en el Servicio de Impuestos Internos. O sea, ¿debiese comprender dentro de un manual o una norma de procedimiento interno la revisión? Debiera establecerse, Debiese, ¿cierto? establecer un procedimiento interno administrativo de Claro. validación de documentos, ¿ya? Para los ¿Ya? efectos de poder, ¿no es cierto?, respaldarse también ante cualquier eventualidad. ¿Ya? Ahora, respecto al factoring en sí, obviamente es una obligación legal. Sí, sí. ¿Sí? No hay, Pero con respecto a que si Contraloría exige que realmente esté dentro de nuestros procedimientos la revisión del documento. puede ser como una norma de control interno ¿Ya? y de, digamos, de también establecerlo también como una rutina, ¿ya? Un Sí, proceso sí. de rutina. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar siempre los mismos funcionarios. Entonces, el funcionario que llegue, lea la rutina y va a saber qué es lo que tiene que hacer ¿Qué es lo que tiene que hacer? en esos casos. ¿Te fijas? Ah, profesor. Gracias. Ya. Perfecto. ¿Sí? Sí, efectivamente la Contraloría solicita que los procedimientos internos estén debidamente, digamos, formalizados. Dentro de eso, ya, bueno, uno podría hacer perfectamente el tema de la revisión en el Servicio de Impuesto Interno del tema del factoring. Sí. Y lo comento por lo siguiente, porque del momento que usted emite el decreto de pago y ha revisado el sistema de Servicio de Impuesto Interno, puede aparecer que a esa fecha, que usted lo emite, no se encuentre cedida la factura. Sin ¿Ya? embargo, en el transcurso de la firma siguiente o al momento hasta que usted le va a hacer el depósito o el pago al proveedor, se haya generado, digamos, efectivamente una cesión del crédito. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, si lo tiene estipulado, claramente va a liberar de responsabilidades al funcionario por haber pagado inicialmente al proveedor y no al factoring, porque la factura está cedida. Claro. No, sí, le entiendo perfectamente, pero ¿qué pasa ahí? En la misma norma de procedimiento que se puede establecer, ¿no es cierto?, cada municipio, lo ideal es que al final quien revise, de igual forma hay que acotar todos los medios, quien debiera revisar como última instancia respecto a los pagos es el tesorero municipal cuando va a emitir el cheque, ¿ya? También es una forma de control y verificar que hasta esa fecha, ¿no es cierto?, no ha sido cedida la factura respectiva. Porque me parece bien la observación que hace, porque puede, ¿no es cierto?, durante los periodos siguientes, ¿no es cierto?, de recibir la factura, en ese intertanto el proveedor puede factorizarla. Entonces me parece como adecuado de que en el momento de efectuar el pago, ya previamente se revise en el sistema si hasta ese momento no está factorizada la factura, ¿ya? Y eso podrían dejarlo establecido, ¿no es cierto?, dentro del manual de procedimiento para este efecto. Establecer de que el último control, digamos, para verificar si una factura ha sido cedida o no, le corresponderá al tesorero municipal antes de efectuar el pago efectivo, ¿ya? Esa sería como una fórmula de poder
controlar y que no se presenten dificultades respecto de que se le pague directamente al proveedor y no se le pague directamente al factor. ¿Ya? No sé si le queda clara la respuesta. Sí, sí. Bueno, de hecho, una de las consideraciones a tener ahí es que algunos proveedores, una vez emitido la sesión, posteriormente emiten notas de crédito, ¿ya? Que son puestas en conocimiento de la institución, sin embargo, el factoring no las ha recibido, porque obviamente no corresponde emitir una nota de crédito si ya ha cedido el crédito. Exacto. Entonces se le genera un problema a las municipalidades, sobre todo en esta facturación electrónica, por cierto. Correcto. Y yo tengo una obligación de pago con el último tenedor, que en este caso sería el factoring. Por tanto, Así es. si le pagué al proveedor, voy a tener que pagarle al factoring de todas maneras. No veo otra forma. Correcto. Porque es una disposición legal. O sea, es una norma que está vigente y tenemos que cumplirla, nomás no queda otra. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer los municipios es tomar los resguardos respectivos nomás. ¿Ya? Asegurarse el momento que la factura está aprobada, aceptada, ¿no es cierto? No hay problema. Asegurarse que posteriormente esa factura, al momento del pago, no se haya factorizado, o si se factorizó, se le pague directamente al factor. ¿Ya? Ahora, puede ocurrir el caso de que también cuando se haya pagado una factura con fecha posterior al pago se haya factorizado, que podría darse el caso también. Pero en ese caso, ¿no es cierto?, hay que verificar las fechas en que han ocurrido los hechos. ¿Ya? Si me parece una factura que está pagada el día, que lo estoy pagando hoy día, 4 de octubre, ¿ya? Y me aparece el día 10 de octubre esa misma factura factorizada, ya la verdad que ahí el municipio no tiene ninguna responsabilidad respecto al pago del factor. ¿Ya? Porque el hecho de pago ocurrió antes que se factorizara la factura, que podría darse el caso. Y de hecho se han presentado situaciones así. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí tendrá que entenderse el proveedor con el cliente. ¿Ya? En este caso el factoring con su cliente. ¿Ya? Porque la municipalidad actuó conforme a la ley. ¿Por qué? Porque pagó una factura que en ese momento no estaba factorizada, sino que aparece factorizada días después de haber sido pagada. Ya, seguimos. Luego tenemos las existencias. ¿Ya? Aquí también hay un tema relevante a la hora de efectuar los registros de la existencia. ¿Ya? La normativa habla de que el municipio, la entidad pública, puede adoptar criterios de control de existencia. Y el criterio de control de existencia, si ustedes ven la resolución número 3 de la Contraloría, establece los sistemas, ¿no es cierto?, de registros. Si la municipalidad opta por llevar un control de existencia, se establece ahí, o se sugiere, el sistema del registro del FIFO, ¿ya? O el registro del precio promedio ponderado, ¿ya? Yo no sé si conocen el sistema de control de existencia denominado FIFO. ¿Alguien lo puede comentar? ¿Doctor? Sí, dígame. El FIFO corresponde a la sigla en inglés First In, First Out, ya que lo primero que va ingresando es lo primero que va saliendo, lo primero que va rebajando. Así es, ¿sí? Pero también se establece el sistema del precio promedio ponderado. También, que ¿cómo se llama? Los saldos de lo que esté en inventario o en existencia se va calculando eso si lo llevamos al ámbito, a lo que es monetario. Sí, correcto. Bueno, cada vez que se produce una compra, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va determinando el precio promedio, ¿cierto? Exactamente. Se va actualizando el precio promedio, ¿ya? Por lo tanto, no es el mismo precio de acuerdo al nivel de compra. En el caso del FIFO, lo primero que entra es lo primero que sale. O sea, tengo que ir agotando los más antiguos para darle salida. Ahora, ¿qué pasa con el control de existencia en el sector público? Yo creo que aquí tenemos que
ser, ¿no es cierto?, cautelosos también. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que ver también con un tema de costo-beneficio, ¿ya? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, me incide desde el punto de vista del costo el llevar un sistema de existencia exhaustivo, ¿ya? A menos que, ¿no es cierto?, sea una entidad pública en la cual los niveles de existencia sean importantes y tengan incidencia patrimonial también importante, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, hay que leer la normativa respecto a este tema y compararlo, confrontarlo realmente con las necesidades que tiene la entidad de información, ¿ya? Y en la resolución 3 del 2020 de la Contraloría aparece claramente en qué circunstancia, en qué forma, ¿no es cierto?, debe establecerse un control de existencia, ¿ya? Por lo tanto, hay que leerse bien este acápite de la resolución y determinar, ¿no es cierto?, cuál es el sistema más óptimo para llevar el control de existencia, ¿ya? Ahí la misma resolución habla respecto de los costos, ¿ah? ¿Qué significa, desde el punto de vista costo, el establecer un sistema u otro, ¿ya? Ahora, la existencia es diferente a lo que tiene que ver con los bienes de uso, ¿ah? Ambos son inventarios. Estos son inventarios de existencia y estos otros son inventarios de los bienes de uso, ¿ya? Por lo tanto, son conceptos diferentes. Respecto a los bienes de uso, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que son todos aquellos bienes necesarios para que pueda funcionar la entidad o servicio público. Y está, ¿no es cierto?, establecido respecto de los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿ya? Respecto de los bienes inmuebles, existe una normativa especial de cómo se valoriza, ¿ya? Y en ese caso tenemos la valorización de estos bienes a través de ¿qué? Lo hemos dicho en otra oportunidad. ¿Qué utilizamos respecto de los bienes inmuebles para valorizarlo y hacer todo el proceso contable pertinente? Si no existe ninguna información respecto al bien. ¿Qué dato vamos a usar? El avalúo fiscal. El avalúo fiscal, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Y frente al avalúo fiscal, ¿cómo vamos a valorizar en sí, ya en forma específica, el bien? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sacar las proporciones de ¿Qué la tipo de edificación y el terreno. La proporción, ¿no es cierto?, que nos está indicando el avalúo fiscal, el certificado del Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la proporción que tiene uno respecto al otro? El 100% del monto total del avalúo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a sacar, ¿no es cierto?, qué porcentaje tiene cada uno de ellos. Ahora, si puedo tener, cuando yo tengo el valor del bien, ¿no es cierto?, en forma global, en forma sumatoria total, no tengo definido cuál es el terreno y cuál es la edificación. Pero con el certificado del Servicio de Impuesto Interno yo puedo hacer la comparación, ¿ya? Puedo sacar la relación que existe respecto de la ley fiscal, qué porcentaje corresponde el terreno y qué porcentaje corresponde la edificación. Y ese porcentaje yo lo arrastro a mi valor real, que he comprado el bien, y lo voy a distribuir porcentualmente para definir cuál es el valor del terreno y cuál es el valor de la edificación. ¿Ya? ¿Queda claro? Ahora, respecto de los bienes, del resto de bienes de uso, ¿no es cierto? Bueno, aquí les va a aparecer a ustedes el valor de uso, el valor libro, el valor realizable, ¿no es cierto? Le va a aparecer el valor de mercado, etcétera, etcétera. Va a aparecer una serie de valores en las cuales, ¿no es cierto?, cada municipio va a tener que determinar cuál es el criterio de valorización de sus bienes de uso, ¿ya? Aquí no hay que olvidar que el sistema de depreciación cambia y el sistema de depreciación es en forma mensual, ya no es en forma anual, ¿ya? Por lo tanto, un tema que cambia radicalmente de lo que hemos venido haciendo desde hace un tiempo atrás. También pasamos a los activos intangibles, ¿ya?
cuáles son sus características, qué bienes intangibles hay que incorporar en el inventario. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que el tope mínimo para poder incorporarlo, activarlo, los bienes intangibles, ¿no es cierto?, están dados por el valor estipulado previamente, que equivale a 30 unidades tributarias mensuales. Todo bien que supere esa cantidad, ¿no es cierto?, necesariamente, obligatoriamente va a tener que ser activado y registrado en los bienes, ¿no es cierto?, en el inventario de bienes. ¿Ya? Y aquí dentro de los activos intangibles dijimos que eran los, por ejemplo, los software, ¿ya?, los programas computacionales. Tenemos también los derechos a aprovechamientos de agua, ¿no es cierto? También podría estar los derechos de propiedad de algún registro, ¿ya? Y podrían estar las páginas web, etc. Bueno, todo aquello que es intangible, que no lo podemos palpar ni verificar con nuestros sentidos, ¿ya? Lo otro, que estos bienes, estos activos, ¿no es cierto?, no se deprecian, sino que se amortizan durante los años de consumo, ¿ya? Luego tenemos las propiedades de inversión, que tiene que ver con aquellos dos bienes que están destinados a la generación de algún tipo de rentabilidad, ¿ya? Los costos de estudio, proyecto y programa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el registro, la forma, el reconocimiento de los costos de estudio, el reconocimiento del proyecto en términos valóricos y de los programas? ¿Ya? También está establecido en esta normativa. Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos también están establecidas en la resolución 3 de la Contraloría. Las concesiones, bueno, muchos municipios tienen concesiones en sus comunas, como son los estacionamientos, como son los parquímetros, las concesiones de piscina, por ejemplo, las concesiones de algunos espacios públicos, etc. ¿Ya? Bueno, en esa normativa aparece la forma cómo valorizar las concesiones, ¿ya? Hay concesiones, por ejemplo, que están, digamos, asociadas, aparte, las concesiones, ¿no es cierto?, están asociadas a inversiones previas, en la cual ahí aparece toda la normativa cómo registrar, cómo valorizar y cómo reconocer las concesiones, ¿ya? También tenemos los arrendamientos, ¿ya? Y aquí estamos hablando del arrendamiento de bienes físicos, ¿no es cierto?, bienes inmuebles, ¿ya? Cómo se reconocen en los arrendamientos las mejoras, por ejemplo, las incorporaciones. También establece esta normativa de qué forma hay que valorizarlo y reconocerlo. Yo creo que aquí la gran diferencia de esta nueva normativa es la forma de reconocimiento de ciertos activos, pasivos y también los resultados, ¿ya? ¿Cómo se reconoce? Por ejemplo, en el caso de los bienes de uso, ¿cómo los reconocemos? ¿Ya? Todos aquellos entes o bienes que sean superior a 3 unidades tributarias mensuales. Obligatoriamente tenemos que activarlo, ¿ya? Pero ¿cómo se reconoce? ¿A partir de qué momento? ¿Ya? Al momento de que empieza a prestar servicio, ¿no es cierto?, con todas las incorporaciones y mejoras que se le pueden haber ejecutado a ese bien, ¿ya? Agricultura, ¿no es cierto?, no tenemos, por lo menos que yo sepa en los municipios, la verdad que es relativo, ¿ya?, salvo algunos municipios, pero que también está claramente señalado en esta normativa de la resolución 3 de la Contraloría. Los pasivos financieros, ¿no es cierto?, tienen que ver con, ¿no es cierto?, todas aquellas deudas que haya adquirido el municipio, especialmente lo que tiene que ver con pasivos financieros, ¿no es cierto?, son todos aquellos compromisos contraídos por el municipio que pueden ser a través de la banca comercial. Yo sé que muchos municipios en algún momento, ¿no es cierto?, adquirieron préstamos
financieros, obviamente autorizados por el Ministerio de Hacienda, para la ejecución, la construcción de mercados municipales, ¿no es cierto?, de terminales de buses, etcétera, que posteriormente fueron entregados en concesión. ¿Ya? En los pasivos financieros aparece la forma, cómo se reconocen también, así como son los activos financieros, cómo se reconocen los compromisos de pago, ¿no es cierto?, cómo se reconocen los eventuales intereses que estén asociados a este tipo de pasivos, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, las municipalidades o los entes públicos tienen el compromiso de dar cumplimiento. Luego tenemos los fondos en administración. Este es un tema recurrente en los municipios, ¿ya? Alguien que me comente cómo podemos, ¿no es cierto?, entender el movimiento de los fondos de la administración. A ver, para que lo compartamos con el resto de personas que están contactadas. ¿Quién puede explicar o manifestar, ¿no es cierto?, o por lo menos la experiencia de su municipio respecto a los fondos en administración? Alguien que manifieste, ¿no es cierto?, cómo lo está haciendo respecto de este temario en su municipio. La experiencia. No importa que, como sea, pero la idea es conocerlo y vamos analizando y vamos viendo y con nuestras opiniones también. Profesor, en el caso del municipio de Cholchol, ¿Ya? los fondos de administración están dados principalmente por fondos a rendir, ¿Ya? que se entregan a funcionarios, por ejemplo, como anticipos de viáticos, que una vez cumplido su cometido lo rinden. ¿Ya? Bueno, ahí hay plazos que cumplir, la Contraloría tiene normativa respecto a eso, Sí. pero también un poco dificultoso a veces obtener la rendición posterior a esa. Es un poquito complicado el tema, pero por lo menos Cholchol, que es una comuna chica, un municipio pequeño, ¿Ya? los fondos se entregan principalmente a funcionarios o para gastos menores del municipio, como tiene la tesorería o la directora de obras. Ya. Ya. Y se rinden mensual. Perfecto. Ya, aquí vamos a hacer algunas observaciones. ¿Ya? Bueno, primero que nada, de acuerdo a lo que usted me plantea, la entrega de fondos para gastos menores no se registran a través de la administración de fondos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que usted me plantea, ¿no es cierto?, respecto a la entrega de fondos a los funcionarios, existe una cuenta especial que se llama fondos a rendir. ¿Ya? Sí, el 114. Claro, ¿ya? 114. Tiene otro tratamiento. Vamos a hacer la diferencia porque es súper irrelevante para ir deslindando conceptos, ¿cierto? En el caso de los fondos de administración, ¿qué registramos en esta cuenta, por decirlo de alguna manera? Registramos todos los fondos que recibe el municipio y que están respaldados generalmente por un convenio, ¿ya? Un convenio en el cual se establece que el municipio debe desarrollar diversas actividades, ¿ya?, en representación de otro servicio público, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los FRIL. Yo sé que hay muchos municipios que tienen fondos, ¿no es cierto?, FRIL, que son entregadas por el INDAP, ¿ya? Bueno, en ese caso, ese proceso está radicado y está fundamentado en un convenio que se suscribió entre el municipio y el INDAP, en el cual se establecen tanto responsabilidades para quien recibe esos fondos, como también existen responsabilidades para quien entrega esos fondos, ¿ya? Esos fondos están sujetos a rendición de cuentas, ¿ya?, respecto de los fondos entregados en este caso por INDAP, ¿ya? ¿Cómo registro yo cuando yo recibo esos recursos, esas remesas? Yo la voy a registrar en la cuenta
administración de fondos, ¿cierto? Pero ¿qué me aumenta? La cuenta banco, por lo tanto voy a decir banco a administración de fondos, por la cantidad de dinero que me ha entregado el servicio público o la entidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo registro yo los fondos a rendir que se los entrego a los funcionarios? Bueno, de igual forma lo voy a registrar, ¿no es cierto? Voy a registrar fondos a rendir a banco. ¿Por qué? Porque estoy desembolsando dinero. ¿Ya? Me está saliendo recurso de la caja. Por eso yo voy a registrar. Y ambas cuentas, la cuenta anticipos a rendir y la cuenta banco, son dos cuentas de activo. ¿Ya? Vamos más o menos a entender la lógica contable. Una me está aumentando, que son los anticipos contratistas, y la otra me está disminuyendo, que es la cuenta banco, porque estoy sacando recursos de la cuenta banco. ¿Ya? Y ahí se me produce, obviamente, la partida doble, con la intervención de dos cuentas de activos, que una me aumenta, la otra disminuye. Ahora, en el caso de la administración de fondos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que es al revés. Yo estoy recibiendo fondos. ¿Qué pasa con la cuenta banco? Me está aumentando, ¿cierto? Y al aumentar tengo que registrarle el debe. Pero ¿qué cuenta me aparece para poder registrar que quede contablemente esta responsabilidad de recibir estos fondos? Me aparece la cuenta administración de fondos, que es una cuenta de pasivo, ¿ya? Eso para que tengamos claridad. Es una cuenta de pasivo que está con la nomenclatura del inicial con el 214, ¿ya? Bueno, esta cuenta es cuenta de pasivo, por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando yo ejecute el programa, proyecto que me encomendó la entidad pública, que está basado en un contrato, en un convenio, y que dice que estos fondos no deben pasar por el presupuesto, los voy a administrar en esta cuenta. Una vez que haya ejecutado, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo voy ejecutando el proyecto, el programa, para el cual la plata me fue entregada, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar una cuenta, por decirlo de alguna manera, que es como cuenta reguladora de la cuenta de administración de fondos, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo se llama la cuenta? Aplicación de fondos. Aplicación de fondos. Aplicación de fondos en administración, ¿cierto? Y tienen código 114, si no me equivoco. 114.05. Exacto, 114. En la medida que se van ejecutando o se van aplicando estos fondos, voy a utilizar esa cuenta. Cuando yo termine de ejecutar ese proyecto, ese programa, ese plan, etc., yo tengo que cerrar ese programa. Lo tengo que cerrar contablemente, ¿ya? Porque de lo contrario me va a seguir apareciendo, ¿no es cierto? La cuenta de administración de fondos va a aparecer con saldo pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo termino mi proyecto, yo voy a cerrar la cuenta administración de fondos, ¿no es cierto?, al debe, ¿ya?, contra la cuenta aplicación de fondos administración, por el monto total de lo que se ha invertido, y la diferencia, si es que quedan fondos por rendir o fondos no ejecutados, voy a devolvérselo a la institución respectiva, ¿no es cierto?, haciendo un registro disminuyendo la cuenta banco. De esa manera, ¿no es cierto?, me queda, por un lado, yo cierro el 100% de los fondos de administración y por otro lado cierro la cuenta aplicación de fondo de administración por el monto efectivamente ejecutado y si me queda diferencia, ¿no es cierto?, voy a disminuir mi cuenta banco por el monto que estoy devolviendo, ¿ya? Y ahí me queda completamente cerrado la cuenta o el proyecto que guarnece esa cuenta respectiva. No sé si hay duda. Consulta. Ahora, respecto de los fondos entregados a funcionarios, bueno, opera un poco de la misma manera, pero esto opera al revés. ¿Por qué? Porque esto es un desembolso de dinero, ¿ya? Aquí nosotros estamos sacando dinero, ¿ya?, respecto de cometidos, ¿no es cierto?, que se cumplan, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a registrar contablemente esa operación? Primero tengo que aumentar una cuenta de activo, ¿no es cierto?, que se llama fondos a rendir, contra la cuenta banco por el desembolso de los dineros efectuados. Y en el fondo aquí operan dos cuentas de activo, ¿no es cierto? Una que me aumenta y la otra que me disminuye. ¿Cuál me aumenta? Fondos por rendir, que es una cuenta de activo, y de hecho es una cuenta de disponibilidades, ¿ya? Que al momento de yo efectuar la determinación del saldo inicial de caja, si es que no están rendidos los fondos,
tengo que agregarlo a la disponibilidad. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? ¿Hay dudas? ¿Consultas? Ya, seguimos entonces. Bueno, terminando con la idea de estos fondos, ¿no es cierto?, que se entregan fondos por rendir, ¿ya? ¿Cuándo se va a cerrar esa cuenta? ¿Cuándo, y cuándo lo voy a ejecutar presupuestariamente? Porque hasta el momento yo no lo he ejecutado presupuestariamente, yo no lo he registrado en un ítem presupuestario, sino que estoy utilizando solamente una cuenta complementaria que se llama fondos a rendir. Cuando me rindan cuentas, ¿no es cierto?, documentada, que si la rendición de cuentas sea aceptada, ¿ya? Yo voy a tener que ejecutarlo presupuestariamente, esa rendición de cuentas. Primero que nada, tirando al debe a una cuenta de gastos, ¿no es cierto?, que se va a llamar gastos menores, que es código 4, ¿cierto? O código 5 el gasto, ¿ya? Como un gasto presupuestario, ¿ya? O un gasto patrimonial, ¿no es cierto? Y voy a cerrar, ¿no es cierto? Y voy a abrir, reimputar presupuestariamente, ¿no es cierto?, el gasto presupuestario, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, tendré que cerrar la cuenta presupuestaria para que me quede imputado, ¿no es cierto?, en el presupuesto y cerrar la cuenta anticipos a rendir. Y ahí me queda cerrada la operación. Pero aquí hay que distinguir, para no confundirse, ¿no es cierto?, respecto de los fondos a rendir con los fondos en administración, ¿ya? Porque los fondos en administración tienen otra característica, que son todos aquellos recursos que no pasan por el presupuesto. En el caso de los fondos a rendir, sí van a tener incidencia presupuestaria, ¿ya? Por lo tanto, tengo que utilizar otra cuenta respecto de ese movimiento. No sé si hay consultas, dudas. ¿Se ha entendido la idea respecto a lo que expliqué anteriormente? Sí, está muy clarito, profesor. Sí, se entiende, ¿cierto? Yo Ya, sí, totalmente. perfecto. Qué Dígame. ganas de poder continuar en un curso así con más tiempo, porque hay otras situaciones que uno quisiera ver y lo explica muy bien usted. Pero bueno, hay que quedarse con lo que vamos Bueno, logrando. trate de absorber lo más que pueda lo que yo Sí, yo creo que explicando, ¿cierto? Además, va a quedar, la clase está grabada, que también ustedes pueden claro, acceder, a retomar de repasar de algunos datos, ¿cierto? algunos conceptos, sí. Ya, seguimos. ¿Qué pasa con las provisiones? Que también está en la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Y tiene que ver con con todos aquellos hechos que tienen cierto grado de incertidumbre que podrían ocurrir o no ocurrir, ¿ya? Y aquí en este caso, ¿frente a qué hecho podríamos estar? ¿Algún ejemplo que me pudiese dar alguna persona que está conectada? ¿Qué pasa con las provisiones? ¿Qué pasa con las provisiones que se pueden establecer dentro del sistema contable? Uno provisiona los impuestos para, sobre todo al 31 de diciembre, las cotizaciones provisionales. No ¿Ya? sé si, ¿cierto? A ver, Para vamos, darlos por pagado al 31 de diciembre y después ya. se van a Ahí hacer vamos los a aclarar un depósitos. poco el concepto de provisión. Bueno, el concepto de provisión está radicado en todos aquellos hechos, ¿no es cierto?, que pudiesen ocurrir, ¿ya? Que pudiesen ocurrir, pero que existe incertidumbre que ocurran. Como por ejemplo, un juicio que tenga el municipio en los tribunales de justicia, ¿ya? En la cual podría tener que recurrir a desembolsar recursos para pagar ese juicio, o bien, ¿no es cierto?, que sea, ¿no es cierto?, una resolución en su favor. Pero desde el punto de vista provisiones, ¿no es cierto?, yo puedo estimar, obviamente, con algún estudio previo, de cuánto eventualmente podría ser el desembolso que debiera efectuar el municipio producto de ese juicio,
¿ya? Y ahí tendría que hacerse asesorar por un técnico profesional que pudiese determinar fehacientemente, ¿no es cierto?, cuáles son las incidencias que podría tener ese juicio y cuáles serían los eventuales montos que el municipio debiera desembolsar en el evento que la resolución fuera desfavorable para el municipio, ¿ya? Ahora, estos son provisiones, son estimaciones a priori. En el sector privado, ¿no es cierto?, son las que existen las provisiones por deudores incobrables, ¿ya? Que también, el sector privado también utiliza la cuenta provisiones, ¿no es cierto? Y se provisionan ciertos niveles de deuda que pudieran resultar incobrables, ¿ya? Pero para el caso del municipio, bueno, el ejemplo clásico es de un juicio, ¿no es cierto?, en la cual tenemos incertidumbre respecto de su resolución, que puede ser favorable o desfavorable al municipio, ¿ya? Ahora, cuando es desfavorable, obviamente se tendrán que hacer los ajustes, ¿no es cierto?, porque ya tengo una provisión, se tendrá que hacer el ajuste respecto de el monto provisionado respecto del monto real que ha debido ejecutar, ¿ya? Que podría ser más o menos, ¿ya? En el caso de que sea menos, obviamente hay que hacer los ajustes y cerrar la cuenta provisional de tal que registre lo que realmente ha ocurrido, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Luego tenemos el beneficio de los empleados. Esta norma, esta NIC, ¿no es cierto?, que está acá en la resolución de la Contraloría, tiene que ver con todos los beneficios de los empleados, ¿ah? El pago de remuneraciones, ¿no es cierto?, tiene que ver con el pago de todos los bonos, el pago de las horas extras, las asignaciones familiares, ¿ya? Tiene que ver con todos los beneficios de tipo económico que tengan que ver con los funcionarios, ¿no es cierto? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, pagamos las remuneraciones del personal o cualquier beneficio de tipo remuneracional, lo habitualmente que hacemos en el mes, ¿qué confeccionamos en el mes? Todos los meses, para el pago de la remuneración. La planilla de sueldo. La planilla de sueldo, ¿cierto? Que en Sí. definitiva también va asociada, de esa planilla emanan las liquidaciones de sueldo, ¿cierto? Que le tenemos que entregar a cada uno de los funcionarios para que ellos verifiquen el monto de la remuneración que se le está pagando, los descuentos y todos los antecedentes relativos a su remuneración, ¿cierto? Pero asociado a eso existe lo que es el proceso de contabilización, ¿ya? Claro. ¿Cómo contabilizamos, ¿no es cierto?, la confección de la planilla de sueldo? ¿Qué proceso tenemos que iniciar primero que nada cuando hacemos la planilla de sueldo? Se obliga completa. Luego el devengamiento y se paga también al mismo tiempo, o sea, se da por pagado. A ver, lo normal, primero que nada, cuando yo confecciono la planilla de sueldo, ¿ya? Yo tengo que hacer el devengamiento de las remuneraciones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo hago el devengamiento? Registrando al debe todas las cuentas de resultado o gasto que implique el pago de las remuneraciones. Y a su vez tengo que hacer la imputación presupuestaria de cada uno de los conceptos presupuestarios que se ven afectados al hacer la liquidación de sueldo. Claro, hacer la liquidación de sueldo, ¿ya? Esa es la primera parte, ¿ya? El devengamiento de la planilla. En ese momento yo devengo la planilla, yo registro el compromiso de pago de la municipalidad de las remuneraciones con sus empleados, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, se paga efectivamente la remuneración, ¿ya? Y voy a cerrar todas las cuentas presupuestarias, ¿ya? Y me va a aparecer por ahí también una cuenta, generalmente es otros deudores financieros, que tiene que ver con el pago, ¿no es cierto?, de las asignaciones familiares, ¿ya? No sé cómo registran ustedes el pago de las asignaciones familiares. ¿Algún municipio que me lo explique? Buenos días.
Buenos días, ¿quién habló? ¿Quién me habla? María Isabel, la Municipalidad de Lolol. De Lolo. ¿Ya? Bueno, Las asignaciones familiares, bueno, contablemente se reflejan en la cuenta 4, y ahí y después el nombre de la cuenta es, otros deudores financieros, ya, perfecto. ¿ya? Y después se rebajan de las imposiciones que se están pagando. Correcto. ¿Ya? Sí. Me parece bien. Correcto. Correcta la explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Yo voy a dar una explicación más de tipo administrativa. Lo que pasa es que las asignaciones familiares, ¿de quién es responsabilidad las asignaciones familiares? Su pago. Alguien que me conteste. Del Estado. Del Estado, ¿cierto? No es responsabilidad ni del municipio ni de otro organismo, sino que el Estado es el responsable del pago de las asignaciones familiares, ¿cierto? Por lo tanto, por eso, cuando la municipalidad paga las asignaciones familiares, tiene que reconocer ese pago a través de una cuenta de activo, ¿ya? Una cuenta de activo que se llama otros deudores financieros. Ahora, ¿cuándo se cierra esa cuenta? Cuando se pagan las cotizaciones previsionales dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, ¿no es cierto? Tiene que hacerse la reversa de esa cuenta, ¿no es cierto? Reversarla al haber y pagar el líquido solamente que resulte entre el monto total de las imposiciones previsionales menos las asignaciones familiares. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Luego, obviamente, determinaré el monto dentro del día 12 del mes siguiente, pagaré el impuesto retenido por las remuneraciones, ¿cierto? Y de esa manera, cuando yo haga los pagos, todos los pagos, primero el pago líquido, el pago, ¿no es cierto?, de las cotizaciones previsionales, el pago de las retenciones, el pago de las retenciones legales, tributarias y voluntarias, ¿no es cierto? En esa etapa tienen que quedar cerradas todas las cuentas que utilicé, ¿no es cierto?, para el proceso de pago de remuneración. ¿Ya? ¿Hay dudas, consultas? ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Alguna otra consideración respecto al pago de los empleados? Bueno, también los beneficios, otros beneficios de los pagos de los empleados tienen que ver con los programas de mejoramiento de la gestión, ¿ya? Que son remuneraciones, es remuneración, pero que se paga cada 3 meses, ¿ya? Y que está basado, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidos y previamente aprobados por el Consejo Municipal y previamente conciliados con el Plan de Desarrollo Comunal, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Bueno, en este caso, para pagar los PMG independientes que deben estar en el presupuesto, tienen que estar aprobados en el presupuesto municipal y aprobado por el Consejo. De igual forma, el cumplimiento, ¿no es cierto?, tiene que también contar con el acuerdo del Consejo Municipal. Y esto es una presentación que tiene que hacer la unidad de control municipal, informando de los grados de cumplimiento de cada una de las metas, ¿ya? Y dentro de las metas existen metas departamentales y existen metas institucionales, ¿ya? Hay un proceso, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con un proceso de negociación ya gremial, en la cual se establece un sistema, ¿no es cierto?, de base, ¿ya? Que es un 15%, ¿no es cierto?, de base, ¿no es cierto?, como porcentaje en la parte PMG, ¿ya? Y el resto está radicado de acuerdo a los diferentes cumplimientos de las metas y objetivos, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a lo que planteo? ¿Alguna observación? ¿Algún aporte? ¿Todos los municipios operan de esta manera o hay algún municipio que tiene otra modalidad de operatoria? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Tenemos los impuestos, ¿cierto? Cuando hablamos de los impuestos, bueno, hablamos de, si estamos hablando a nivel
gobierno central, obviamente que tiene que ver con todos los impuestos fiscales, ¿ah? El impuesto a la renta, el impuesto IVA, etcétera, ¿ya? Y también tiene que ver con los impuestos que también podrían estar afectos a las instituciones públicas. Lo mismo ocurre con las transferencias, ¿ah? ¿Qué aportes hace el Estado hacia otras entidades públicas? Y también tiene que ver con, ¿no es cierto?, los diferentes aportes, subsidios que entrega el Estado a la comunidad, ¿ya? Lo mismo tiene que ver con las multas, ¿ya? Las multas que recibe el Estado de parte de contribuyentes o de parte de otras entidades en las cuales se establecen ciertas sanciones con respecto al cumplimiento de alguna normativa. Luego tenemos los ingresos de transacciones con contraprestación, ¿no es cierto? ¿Ya? Que está asociado, ¿no es cierto?, a aportes, pero que están asociados al cumplimiento de algún programa, de algún proyecto. Ajuste de disponibilidades y detrimento, ¿ya? Ajuste de disponibilidad tiene que ver justamente con las variaciones por ejemplo, cuando se cumplen cometidos en el extranjero. ¿Cómo se pagan los cometidos en el extranjero? A pesar de que ya hay poco, dada toda la contingencia. No sé si alguien me lo puede explicar. Cuando hay cometidos en el extranjero. ¿El profesor se refiere a que si se paga en moneda nacional o moneda extranjera? Correcto, así es. Moneda extranjera. Moneda extranjera, ¿cierto? Generalmente se paga en la moneda dura. ¿Y cuál es la moneda dura? En dólares. En dólares, ¿cierto? Sí. Bueno, generalmente, y eso no opta a que se pueda pagar en moneda al país donde el funcionario se va dirigiendo, pero generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, la moneda dura vigente, y la moneda dura vigente es el dólar, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver con las diferencias que se producen, ¿no es cierto?, en el valor de estas monedas, y por eso se producen estos ajustes a las disponibilidades. Y también al detrimento, ¿ya?, cuando existe algún daño patrimonial que tiene que ver con los efectivos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, efectos en la variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera. ¿Qué efectos tienen? ¿Ya? ¿Qué efectos tienen desde el punto de vista de la determinación de los excedentes, o para hablar en términos más privados, las pérdidas o ganancias, ¿ya? Y aquí tenemos el deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo, ¿ya? Aquí hay un tema relevante, nuevo, que se ha considerado dentro de esta normativa y que tiene que ver con de qué manera los bienes de uso, especialmente, sufren deterioros durante el tiempo, ¿ya? ¿Cómo se determina el deterioro? ¿Ya? ¿Cómo estoy determinando el deterioro? ¿Cómo podría yo determinar el deterioro de un bien? Quizá a lo mejor algún municipio que ya ha hecho el proceso de inventario y de reconocimiento de los bienes de uso. ¿Cómo podemos determinar el deterioro de un activo generadores y no generadores de activos? Aquí están ambos juntos, ¿ya? Ya. Generalmente, para determinar el deterioro de un activo generador y no generadores de efectivo, ¿no es cierto?, tenemos que comparar, anótenlo por ahí, el valor libros, ¿ya?, menos el valor realizables o el valor de uso. Cualquiera de esos dos es mayor, ¿ya? Ahí hay que hacer una comparación entre el valor realizable y el valor de uso. El más alto yo lo comparo con el valor libro y saco el monto del deterioro. Ahí por favor anótenlo por ahí en su apunte para que no se le olvide. ¿Ya? Que es la diferencia que se produce entre el valor libro o el valor de uso o valor realizable. Entre el valor de uso y el realizable yo lo comparo con el más alto. ¿Ya? Dudas, consultas. Ahora, ¿cómo determino yo el valor de uso respecto de aquellos bienes
que son generadores de efectivo. Bueno, primero que nada, tendré que disponer previamente de los flujos que ese bien me pueda generar durante los años de vida útil. Ojo, ¿ya? ¿De qué manera, no es cierto, me puede generar cierto nivel de flujo durante la vida útil ese bien? Para los ejercicios prácticos, nosotros entregamos los flujos, para que no se complique, ¿ya? Para entender el tema, pero en la misma normativa, la resolución 3, ¿no es cierto?, establece la forma cómo determinar el valor de uso, ¿ya? También se pueden hacer apoyar también por la norma que establece para el sector privado, que es mucho más para mí fue mucho más clara que lo que establece la norma acá de la resolución 3, ¿ya? En la cual el deterioro lo estoy determinando entre la diferencia que se produce entre el valor del bien registrado en los libros contables menos el valor de uso o el valor realizable, cualquiera de los dos, el más alto, ¿ya? De esos dos. Ahora, ¿cómo yo saco, ¿no es cierto?, la rentabilidad o el flujo que me va a generar ese bien? Bueno, como decían antes, lo entregamos el dato a los efectos de hacer el cálculo, ¿ya? Pero tenemos que determinarlo a valor presente. ¿Qué significa eso? Tenemos que retrotraer cada uno de los flujos a valor presente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicando la fórmula matemática del valor presente. ¿Ya? Explico. Y tiene que ver con el flujo de cada uno de los periodos, ¿no es cierto?, partido por factor de 1 más el interés elevado a n. ¿Ya? Ojo. ¿Cómo determinamos los flujos y cómo extraemos a valor presente, ¿no es cierto?, estos bienes generadores de rentabilidad o generadores de efectivo? Tomamos el flujo de cada uno de los periodos y lo partimos, ¿no es cierto?, partido por, o fracción de, factor de 1 más i elevado a n. El i va a ser el interés, porque siempre va a haber implícito un interés, y ese interés también va a ser dado, pero para los efectos de efectuar el trabajo ya para los municipios, tiene que trabajarse con una tasa de interés, la que esté vigente, y eso uno lo puede hacer asesorar por los bancos financieros o por el Banco Central, cuál es la tasa de interés vigente que puedo aplicar yo para estos efectos. ¿Ya? Ahora, Sol, sacado... Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa, no sé si quiere terminar la idea, pero son las 12:15, nos corresponde el break hasta la... ¿Sí? Ya. Hasta la 1, ¿cierto? Sí, hasta la 1 son 45 minutos de descanso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Igual hay una observación aquí en el chat, dice Ana Navarro. Profesor, ¿podría repetir lo del valor del libro, dice? A la vuelta. A la vuelta. Sí. A la vuelta. ¿Ya? Listo.